Y hermanos, mire, dice la Biblia, somos transformados de gloria en gloria. Y mire usted que dice, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y nos habla, hermanos, y aquí nos habla, hermanos, de la meta de Dios para todo creyente. La meta, hermanos, de Dios para todo creyente es hacernos a la imagen de Cristo. Que podamos reflejar los atributos, su carácter, su persona de Cristo. Romanos 8:29, Gálatas 4:19. Miren conmigo un momento ahí, Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice la Biblia, el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. En Efesios capítulo 4, versículo 17, dice la Biblia: hasta que todos lleguemos a la estatura, hasta la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. La meta de Dios, entonces, hermanos, es hacernos a la imagen de Cristo. Y mi hermano, mi hermana, aún no hemos llegado. Y el día de hoy Dios va a usar circunstancias, cosas, para provocar en nosotros una transformación. Dice en el versículo 18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y hermanos, dice la palabra del Señor, y aquí está la bendición, ¿verdad? Que cuando usted y yo contemplamos la gloria del Señor, tenemos esa cercanía, esa intimidad, ocurre una transformación en nosotros. Y esta transformación ocurre en un proceso de gloria en gloria. Y esta transformación nos lleva a ¿qué, hermanos? A ser como Cristo. A ser como Cristo. Y hoy en día, hermanos, estamos viendo muchos cristianos, pocos, que se asemejan a nuestro Cristo. Estamos viendo mucha gente proclamar ser creyente, pero muy pocos seguir a Cristo. En nuestra iglesia este año, nuestro lema es haciendo a Cristo. Y hermanos, el Señor nos ha dado un ejemplo. Muchos proclaman el día de hoy cristiandad, pero muy pocos andan como aquel que es nuestro Salvador, como nuestro Cristo, hermanos. ¿Y cómo necesitamos el día de hoy? No solamente ver cristianos de boca, pero también poder ver cristianos que en su vida diaria, cotidiana, están imitando a nuestro Salvador. Dice la Biblia, en la misma imagen, como por el Espíritu. Qué bendición, hermanos, es que podemos nosotros experimentar un cambio. Amén, hermanos, qué bendición. Qué bendición, hermanos, que el cambio no está limitado solamente para el pastor o para los líderes en la iglesia o para la gente antigua. No, hermanos, amigos, mire, el cambio, la transformación que solamente Dios lo puede hacer, lo hace Dios en cada persona que ha recibido a Cristo. Pero en cada persona que contempla la gloria de Dios, que tiene una cercanía con la gloria de Dios. Y hermanos, por el tiempo, no vamos a ir allí, pero en el libro de Juan, capítulo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y en el versículo 14, se nos dice, hermanos, que la gloria de Dios es Cristo, hermanos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, de igual forma, nos dice, hermanos, que la gloria de Dios es Cristo. Es necesario que vayamos a Juan, hermanos, es necesario. Mire Juan capítulo 1, mire Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, mire usted el versículo 14. Y aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahí está, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Pablo, dice Juan, y vimos su gloria. La gloria, hermanos, es la belleza de sus atributos, su carácter, su persona. Y Juan está diciendo aquí, y vimos el carácter de Cristo, los atributos de Cristo. Entonces, mi hermano, la Biblia, las Escrituras, hermanos, nos reflejan esa gloria de Cristo, esa gloria de Dios. Los atributos, el carácter, la persona, cómo Cristo respondió, cómo Cristo actuó en cada circunstancia, la manifestación de su poder. Y hermanos, la Biblia está diciendo aquí que cuando usted y yo contemplamos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Mi amigo, mi amiga, no hay ninguna persona que tenga un tiempo, una intimidad, una cercanía con las Escrituras que no experimente un cambio. Muéstreme usted a alguien que lee su Biblia todos los días,
yo le voy a mostrar a alguien que está siendo transformado en la misma imagen de Cristo. Muéstreme a alguien que pasa tiempo leyendo la Biblia y conociendo al Salvador a través de las Escrituras y viendo los atributos de Dios, su carácter, su persona. Y yo le voy a mostrar a alguien que está imitando a nuestro Salvador. La razón que ven tantos cristianos orgullosos, soberbios, iracundos, con pleitos, contiendas, respondiendo mal, devolviendo mal por el mal que a uno le hacen, que no pueden soportar, que no pueden mostrar, que no pueden perdonar, como la Biblia dice, que no pueden quitar el enojo, maledicencias, griterías, iras, contiendas. La razón que esto pasa entre cristianos, muchas veces yo creo que sí tiene que ver que no estamos pasando tiempo con la palabra de Dios. Contemplar las Escrituras, ir a la Biblia, produce una transformación en nosotros. Una transformación que viene en un proceso, una transformación progresiva que nos lleva y nos transforma cada vez más a la imagen de Cristo. Pablo después nos dice, por lo cual, capítulo 4, verso 1, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y hermanos, quiero hablarles, hermanos, y el tiempo se ha terminado aquí, pero quiero terminar, hermanos, dándole algunas cosas nada más que le va a poder ayudar con respecto a lo que hemos visto hoy en esta mañana. ¿Por qué está cegada la gente espiritualmente? ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué el hombre el día de hoy no experimenta una transformación? Hay muchas razones. Vamos a tratar de enfocarnos alguna de ellas de lo que hemos visto en esta mañana. Por ejemplo, número 1, vemos que la gente está cegada espiritualmente, o estamos cegados espiritualmente, cuando se rechaza el Evangelio. Cuando se rechaza el Evangelio. En 2 Corintios 3, versículo 14, Pablo dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mire el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Mi amigo, mi amiga, quizás usted está escuchando la radio hoy en esta mañana porque alguien le dijo, porque alguien le pasó la voz y usted está escuchando y le gustan los cánticos, le gustan las enseñanzas. Pero mi amigo, mi amiga, déjeme decirle algo, de acuerdo a la Biblia, la ceguera espiritual está en la vida de las personas que rechazan el Evangelio. En el capítulo 4, verso 4, dice la Biblia, cegó el entendimiento de los incrédulos, hablando de Satanás, para que no le resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo, cual es la imagen de Dios. No podemos contemplar a Dios en toda su magnitud, ver su carácter, sus atributos, y no hacerlos aplicables a nosotros por causa de la ceguera espiritual. Cuando rechazamos el Evangelio, cuando no aceptamos a Cristo, hay un velo espiritual que nos impide ver y contemplar la gloria de Dios. La razón por la cual mucha gente ve aburrida la Biblia, por la cual mucha gente lee la Biblia y no la entiende, por lo cual la gente ve la iglesia como una pérdida de tiempo, ve las cosas de Dios como una pérdida de tiempo, no la entiende, no la puede comprender. Gente dice, ¿y por qué te entregas tanto al Señor? ¿Y tú por qué vives tanto para el Señor? ¿Y por qué es necesario que hagas tanto para Dios? La gente no la entiende porque no ha recibido a Cristo. Si usted en esta mañana está escuchando la radio, mire, no es casualidad, usted no es salvo, usted va a la iglesia, pero usted nunca puso su fe en Jesús. Usted nunca le pidió a Cristo que le salvara, que le perdonara. Usted nunca reconoció que usted es pecador. Hoy es el día de salvación. Quiero invitarle a usted que acepte a Cristo, que permita que Cristo le quite ese velo espiritual que le impide contemplar la gloria de Dios. No solamente cuando rechazamos el Evangelio estamos cegados espiritualmente o no experimentamos ninguna transformación bíblica, pero la segunda razón es estamos cegados cuando se vive en ignorancia de las Escrituras. Cuando hay ignorancia de las Escrituras, hay ceguera espiritual. En el libro de Efesios, capítulo 4, y en el versículo 18 dice la Biblia, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, mira que dice, la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón. Ignorancia produce dureza de corazón, y dice la Biblia aquí que estas personas pues viven ajenos a la vida de Dios. Su vida no es una vida que agrada a Dios, una vida pues apartada de Dios, una vida envuelta en el pecado, y Pablo dice por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ignorancia de las Escrituras, ignorancia de conocer a Dios, pues hermanos, impide que nosotros podamos contemplar la gloria de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:9 nos habla como alguien que persiguió a la iglesia, y dice Pablo que lo persiguió por ignorancia. No entendía las cosas de Dios, no podía comprender las cosas de Dios. Y mi hermano, usted es creyente, ese velo ha sido quitado por Cristo. Pero muchos de nosotros no podemos contemplar la gloria de Dios. Y no vemos cambios en nuestras vidas, y la razón es de que ignoramos muchas cosas de las Escrituras. Es por eso que usted y yo debemos estar en la iglesia, es por eso que usted y yo debemos de leer la Biblia, debemos de escuchar predicación, y programas como esta, ¿verdad? La Voz de Victoria, nos ayudan a poder crecer en nuestro conocimiento de las cosas del Señor. No solamente eso, pero mire, en tercer lugar, número 1, cuando rechazamos a Cristo, cuando vivimos en ignorancia y en dureza de corazón, pero también, hermanos, mire, estamos cegados espiritualmente, o no vemos un cambio en nuestras vidas, o esa transformación no se hace posible en nosotros cuando, hermanos, vivimos o cuando no tenemos disposición de aprender. Hermanos, una visión obstruida, cuando no queremos cambiar, cuando, hermanos, no queremos cambiar nuestros puntos de vista, nuestras ideas. Y hermanos, mire, nosotros ya somos salvos por la gracia del Señor, y Pablo dice aquí, el velo ha sido quitado, pero hermanos, nosotros espiritualmente nos cegamos cuando usted y yo no tenemos una actitud de aprender. La razón por la cual muchas veces no leemos la Biblia. Jesús dijo en Juan 5:39 que escudriñar las Escrituras. Romanos 10:2, Pablo dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Qué importante se hace estudiar la Biblia. Qué importante es que nosotros tengamos deseos de poder aprender de ella. No niegue conocer a Cristo. No niegue, no vaya a la iglesia con una actitud, pues a ver qué me va a enseñar este pastor. No, eso impide que usted crezca. Eso impide una transformación en su vida. ¿Cómo necesitamos gente que tenga una actitud en la iglesia de aprender y dejar a un lado sus ideas, sus opiniones, sus puntos de vista e incluso sus tradiciones? Porque en Mateo capítulo 15, versículo 6, Jesucristo nos habla acerca de las tradiciones, cómo invalidan la palabra de Dios. Y hay gente que me ha dicho a mí, pastor, yo sé lo que la Biblia dice, pero pastor, yo creo así, y así yo creo, pues y así voy a morir, ¿verdad? Y no ven transformación en su vida. La última cosa para terminar, hermanos, que impide también nuestro crecimiento, nuestra transformación en la vida del creyente, hermanos, cuando solo queremos creer lo que nos conviene. Cuando solo queremos creer lo que nos conviene. ¿Cuántas veces, hermanos, como hijos de Dios vamos a la iglesia y a veces el pastor está predicando y somos nosotros los que decimos, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no? Bueno, muchas veces hay gente, hermanos, que niega su venida. Dice en 2 de Pedro 3, capítulo 3, versículo 3, gente se iba a burlar de la venida de Cristo. No solamente eso, hermano, hay gente, hermanos, que me he encontrado muchos aquí en Buenos Aires, gente que le gusta que yo hable del amor de Dios, pero no le gusta escuchar del juicio de Dios. Ay, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es clemente. Y sí, Dios es clemente, pero Dios también, hermanos, es justicia. Y hay gente, hermanos, que solamente, hermanos, le quiere creer lo que le conviene. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Hermanos, en esta mañana, el velo ha sido quitado por Cristo. Pero el velo espiritual, nosotros muchas veces como cristianos, hijos de Dios, nos colocamos nuevamente cuando, pues, ya vimos hace un momento, ¿verdad? Cuando rechazamos a Cristo, cuando, pues, vivimos vidas de ignorancia, no tenemos deseos de aprender de la Biblia.
Cuando, hermanos, pues no tenemos disposición de aprender